La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Está usted intentando seducirme? Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. La ventana del cine, con Carlos Marañón. Hola Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Saludamos al director de Cinemanía, que viene con el nuevo número de la revista En Ristre, un Ryan Gosling cachas, guapísimo en la portada, pero hecho unos zorros, que no sé de dónde sale. Ryan Gosling es el especialista, más difícil todavía, del Ken de Barbie a la nueva explosión de David Leitch. Eso es. Es una película de finales de mes, de abril. Es el gran estreno probablemente de... El especialista, el gran estreno de este mes de abril que viene cargado con muchos estrenos y la verdad es que Ryan Gosling pues es el actor, ahora mismo probablemente sería el número uno, digamos, del escalafón, sí. ¿no? Incluso desde su canción en los Oscars, que fue muy celebrada, su número. Fue el gran momento de la gala. Que es en realidad un homenaje también al cine de acción y a estos personajes que son los especialistas, los dobles de acción, los stuntmen que llaman en Estados Unidos, ¿no? Y que la verdad que hay mucho cine al respecto, ¿no? Recordaréis de Tarantino la última película, Érase una vez en Hollywood, ¿no? El personaje de Brad Pitt no deja de ser un doble de riesgo, ¿no? Que se decía entonces. Y bueno, esta película es una comedia de acción, digamos que es comedia de acción, porque la acción es verdad que es un ¿Estamos de acuerdo en lo que es cine de acción? Es un género transversal, ¿no? Que puede tocar a muchos otros, ¿no? Puede ser policíaco, puede ser bélico, puede ser, bueno, incluso el thriller a veces puede ser de acción, aventuras, ¿no? Todas las aventuras de la selva o las aventuras arqueológicas, Indiana Jones, por supuesto, también es cine de acción, ¿no? Así que bueno, que no deja de ser un bonito homenaje a todo un tipo de cine que lleva mucha gente a las salas, que es lo que, que es lo que todos queremos. Has citado a Tarantino y Tarantino tiene una frase que soltó hace tiempo diciendo que para él, de verdad, el cine auténtico es el cine de acción, que él se identifica con eso. Claro, cine de evasión, por decir algo también, ¿no? El cine que te quita de los problemas, a lo mejor, ¿no? Y durante 2 horas, bueno, cualquier película buena lo hace, así que a ver, no es solo ese género. Hemos hablado de cine de acción, de cine de evasión, de éxitos en taquilla, de la necesidad y las ganas de que la gente vaya al cine. Bueno, pues tenemos 2 títulos ahora mismo en pantalla que cumplen todos los requisitos. El primero es Godzilla y Kong, el nuevo imperio. La mayoría de las civilizaciones han creído que la vida solo era posible en la superficie de nuestro planeta. No podíamos estar más equivocados. Bueno, a mí se me dicen hace años que Kong y Godzilla formarían una franquicia. Y esa es la 5ª película, ¿no? Del Monsterverse. Del Monsterverse, ¿no? Que es, bueno, una nueva edición de lo que eran los Frankenstein, Drácula, etcétera, en los años 30-40 con el Universal. Eso fue mutando, nunca mejor dicho, en este caso, y Universal cedió los derechos a Warner y Warner lo ha convertido, bueno, cogió Godzilla por un lado, el mítico monstruo japonés nacido del pánico nuclear después de la Guerra Mundial, y cogió a King Kong, lo que queda de King Kong, o lo que dejó también Peter Jackson, que hizo una película en 2005, y ahí los juntó, hace unos añitos en una película dirigida por el mismo director que esta, por Adam Wingard, en 2021, y ahora vuelven a reencontrarse
en realidad para salvar el mundo, Exacto. que dan mucho sí, miedo. aquí colaboran. Exacto. Aquí colaboran. En realidad es una buddy movie, una película de colegas. Aunque parece que no se lleven muy bien, se llevan bien. No va a estar solo. Oye, Carlos, dos cosas. Mira. Por un lado, es que este es el sonidito del... Bueno, no te diré de los bichos, pero en fin, ya hay que ir a ver la peli y descubrirlo. Por un lado, la fascinación por los monstruos y las criaturas gigantes, que eso casi es consubstancial a la historia del cine. Pero por otro, ¿no? Y habremos hablado de Ryan Gosling. En este tipo de pelis, ¿los actores están al servicio de los monstruos? Totalmente. Y en esta más que en otras, porque obviamente todos recordamos los personajes de la chica rubia que acompaña a King Kong. Ahí hay un trabajo actoral, pero en esta película podemos decir que es una película plenamente, eminentemente digital, CGI. Los personajes más importantes son King Kong, son Godzilla, y los villanos son un mono gigante que vive debajo de la tierra y que hay una civilización ahí donde es un dictador. Digamos que los humanos que hay, que son personajes Rebecca Hall, Dan Stevens, son casi un coro griego, ¿no? Sí. Llevan un poquito, dan un poco la réplica. No llegan a secundarios. Yo te diría que prácticamente no. Están para poner un poquito una nota de color realmente, ¿no? Bueno, Godzilla y Kong, y de una saga pasamos a otra, porque los grandes competidores de estos dos animalotes están siendo los cazafantasmas, con una nueva secuela titulada Cazafantasmas Imperio Helado. Justo este año, 2024, se cumplen 40 años de la primera. Bueno, argumento de la película que ya se puede ver y que ya ha visto un montón de gente. La nueva generación de cazafantasmas deja Oklahoma, vuelve a Nueva York, al parque de bomberos, donde comenzó todo. Allí forman equipo con los originales. ¿Para qué? Para proteger al mundo de una posible segunda edad de hielo. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente. Mochila de protones. Es totalmente seguro. Yo no diría totalmente. Los cazafantasmas se acabaron. Pues protesto, señoría. Se admite. Gracias. Oye, Carlos, una pregunta. ¿Esta peli funciona igual para los que vimos la primera hace 40 años que para las nuevas generaciones? En realidad esta es la más homenaje a la primera de todas las que ha habido. Porque esta, digamos que hubo dos al principio, luego hubo uno con chicas, que era muy divertida, era muy paródica, y luego ha habido otras dos. La primera, que también estaba muy bien, salía de Nueva York. Era en la América profunda, era una película más como de esas de los años 80, de chavales, de instituto, y estaba muy bien. Esta retoma esos personajes, pero ya los traslada a Nueva York. Y es claramente un homenaje a Harold Ramis, por supuesto, que falleció ya hace años, a Ivan Reitman, que también era el director que falleció el año pasado, y tiene ese homenaje a Nueva York. Y es más una comedia familiar, de acción, por supuesto, fantasmagórica, pero tiene ese tono de comedia familiar que hace que esté muy llena de guiños completamente a todas las anteriores tramas, y por supuesto es que aparecen los originales con personajes que son, digamos, papeles importantes en la película, no son un pequeño cameo, no. Aparecen, por supuesto, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, y ya digo que Harold Ramis lo perdimos, o sea que los tres aparecen con papeles importantes, y la película es divertida, es entrañable, es familiar, le falta un poco de punch comparado con las originales, sobre todo con la primera, pero es un buen entretenimiento. Sí. A ver qué ha citado de pasada la figura de los chavales de instituto. Vamos con un estreno de esta semana. Mi nombre es Matusa, el mayor y el mejor.
Tratadme de usted, llamadme señor. Cededme el asiento al verme en el vagón. Si voy rapeando, el micro es mi bastón. Tu estilo simplón, el mío sin tron. Me ven y piensan en su jubilación. Este viernes se estrena Matusalén, una comedia que cuenta la historia de un rapero de 44 años ya que se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Si no aprueba, tendrá que dejar el rap. La máxima del personaje, del protagonista, que es Julián López, está muy bien, envejecer es inevitable, pero madurar es opcional. Muchas más ideas que años, Matusalén, que no... Pues estás despedido. La ley nos obliga a hacerte fijo. Como comprenderás, pues no vamos a hacer fijo a un motero de 40 años. Porque estoy hasta los huevos ya de este cabezón. ¡Hasta los huevos! No. Ramón es el que está tan orgulloso. Lo único que ha hecho en la vida es una canción de éxito y vivir de ella. No. Tu hermano fue a la universidad. Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra? ¡Qué hardcore tía eres tú! Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que me fui. ¿Hace cuánto? 18 años, 5 meses, una semana y 2 días. El Albert, que estaba pensando que este género de, chavales de instituto, es más de las universidades, sí. En el cine norteamericano abunda muchísimo. En el español menos. Hay bastante pocas menos. Películas sobre comedias ¿Y esta universitarias. qué tal? Quizá porque en España no tenemos lo que tiene en Estados Unidos, que es que todo el mundo se va de su ciudad, se va a un campus. Esa cultura es diferente, aquí hay mucha gente que estudia en su propia ciudad, ¿no? Yo es que soy, devoto absoluto de Julián López. Me parece el cómico, el mejor actor cómico del momento. Y sobrio. Es capaz muchas veces de tener ese punto de ternura, pero es muy divertido, tiene mucha gracia. Y aquí, claro, está muy desatado porque tiene un personaje de un rapero. Claro, la película es un choque generacional, en realidad, entre la cultura del rap moderno, ya no millennial, ya hablo de generación Z, y la cultura de la generación X, o la mía, digamos, los cuarentañeros, ¿no? Y en ese choque la película mezcla muchas cosas, es verdad, imagínate, el padre es Antonio Resines, hay unos cameos estupendos. El padre Resines, todo el rato en maillot ciclista, porque es un obseso del Tour de Francia y le mete unas broncas tremendas a este chaval, entre comillas, que lo que quiere es un poco, entre comillas, vivir del cuento, pero tiene muchísima gracia. La película él vuelve a contactar con su primer amor, digamos, que es Miren Ibarguren, y me decías a micrófono cerrado que en Pájaros, la película que también se estrena, que había mucha química entre Javier Gutiérrez y Luis Zahera. Pues aquí hay muchísima química muy divertida entre Julián López y Miren Ibarguren, que también es una cómica estupenda. La edad no es excusa, Matusalén abusa. Yo soy Matusa, la edad no es excusa, Matusalén abusa. En mi residencia y pese a la demencia soy una eminencia, pues ya Tusa que Matusa conserva la esencia. Me duele el brazo cuando reparto rimas de infarto. Un médico rápido, soy clásico hasta en el geriátrico. Matusalén se estrena esta semana y este viernes se estrena también Pequeñas cartas indiscretas, una comedia inglesa basada en hechos reales con Olivia Colman como protagonista. La historia discurre en plenos años 20, en una ciudad pequeñita de la costa inglesa. Una vecina muy devota, muy religiosa y tal. Y otros habitantes empiezan a recibir cartas, tanto escandalosas, escritas con un lenguaje obsceno. Y se trata de averiguar quién es. Querida Edith, eres una vieja furcia buscona. Continúe. Eres una asquerosa embustera y una pestosa golfa. ¿Será una cuestión de envidia? Creo que ya sabemos quién es. He intentado amar al prójimo, pero... ¡Te daré las pelotas! Es odiosa. Edith, yo no he sido. Es posible que sea inocente. ¿Una mujer policía? Mirad, un cerdo volando. Tengo una hija. ¿Por qué lo arriesgaría todo? Deberían follarte por la nariz, gusano asqueroso. ¿Gusano? Toma. Si te entrometes en mi caso, te las pondré en las muñecas. En prisión, Rose podría conocer a su alma gemela. ¿En prisión? No me refiero a asesinos y violadores, sino a borrachos y tal vez maricas. Intento ser positiva. Bueno, ¿qué pinta tiene esto, eh? Bueno, pues es una pequeña comedia con mucho encanto. Yo creo que tiene encanto. Es costumbrista. Producción muy cuidada, ambientación, vestuario, diseño de producción. Todas esas cosas de las que hace gala siempre el cine británico, o casi siempre, aquí están muy presentes. Está ambientada en los años 20, cuando Inglaterra o el Reino Unido está enfrentándose a la independencia, al intento de independizarse de Irlanda. Y uno de los personajes, además, es irlandés. Con lo cual, en una
una pequeña comunidad. No hay un asesinato a la Agatha Christie, digamos, pero sí que tiene algo que ver con descubrir quién es o por qué llegan esas cartas a todos esos personajes, que al recibir esas cartas lo que dejan entrever es el racismo, el clasismo, la envidia, el machismo, y la película tiene una solución para todo eso, sorprendente o medianamente sorprendente, con cierto encanto, como digo, y en la que, bueno, hace una crítica social mucho a esas pequeñas sociedades modernas, antiguas. Estos son los años 20, pero bueno, ha pasado un siglo, pero podemos estar muy cerca de entender perfectamente a muchos de los personajes y sus motivaciones, y la película al final se ve con mucho agrado. Están estupendas Olivia Colman, que es una actriz maravillosa, y Jessie Buckley, que hace de la irlandesa, un poco la rebelde, la que parece que puede ser, entre comillas, culpable, y bueno, hay que descubrirlo, y lo hace una mujer policía, hemos escuchado, ¿no? Como había mucho, se cachondeaban. Exacto, ¿no? Son los años, es muy, digamos, es una época en la que no estaban muy acostumbrados y había pues mucho machismo, ¿no? Y en este caso la actriz también es muy curiosa, Anjana Basan, es una actriz muy interesante. Es una película muy de actrices, que están estupendas y tiene encanto, y sobre todo el giro está muy bien. No es de acción. No es de acción en absoluto. Pues mira, vamos a volver por un momento al cine de acción, que es un poco el homenaje también del número de este mes de la revista Cinemanía, porque quiero comentar contigo 2 aniversarios. El primero es este. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Se cumplen 30 años de Pulp Fiction ya, 30 años. 94. Antes que hemos citado a Tarantino y su devoción por el cine de acción, ¿verdad? La que se lió en Cannes cuando ganó esta película, y la pisotearon, ¿no? Hicieron así, como patearon, ¿no? Se dice, la patearon en el palais de los festivales ¿No gustó? de Cannes. A algunos personajes les parecía que era una apología de la violencia, que era que… Tiene debate eso, ¿eh? El debate está claro, pero bueno, yo creo que el cine no es la realidad. El cine está transmitiendo algo que a veces hay en la sociedad, a veces no, puede ser una fantasía. Yo ahí defiendo, digamos, al autor, pero aquel momento fue muy criticada, pero es una película obviamente que ha marcado escuela, por supuesto. Sin duda. Y que es muy importante para entender el cine a partir de entonces. De estos últimos 30 años no serían lo mismo sin que hubiéramos conocido a Quentin Tarantino, imitadísimo, y su impronta se puede ver en el cine de acción, como decimos ahora, y también en otros géneros que ha tocado varios, ¿eh? It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Bueno, y el otro aniversario es que hoy se cumple un siglo, se cumplen 100 años del nacimiento de Marlon Brando. Oh, you're still sister. Yes. Oh, hi. Hey, where's the little woman? In the bathroom. Al que estamos escuchando, Well, where you from, Blanche? una secuencia de un tranvía llamado Deseo. I live in Oriel. Tú has escrito hace poco sobre Marlon Brando, ¿verdad? Sí, has participado en un libro. Ha salido un libro colectivo hace poco, coincidiendo un poco esta semana con este centenario, y la verdad que es un actor sensacional, como probablemente haya muy poquitos. Muy marcado por lo que conocemos como el método Stanislavski, como el método, ¿no? Muy racial, muy… pasado de vueltas, diríamos, yo creo ahora, viendo según qué interpretaciones, pero es verdad que cuando él sale con esta película, con un tranvía llamado Deseo, incluso con Viva Zapata, Salvaje, La Ley del Silencio, acuérdate, ese ojo hinchadísimo. Las películas de Elia Kazan, que Elia Kazan era el fundador del Actors Studio, de la escuela de cine que un poco
quería que ese tipo de interpretación volviera, ¿no? O se impusiera. Él se impuso, los años 50 fue una superestrella, en los 60 sigue haciendo papeles, pero ya vemos que ya quizá no tiene el mismo éxito, y es verdad que repunta mucho en los años 70, pero yo me planteo, ¿cómo un actor tan potente, tan famoso, solo hizo unas 40 películas en su vida? Nos perdimos a un Marlon Brando veterano realmente, porque los años 80, los 90, los 2000, hasta que murió creo en 2004, no le hemos visto, no hizo grandes películas, ¿no? Se quedó en ese, retorno con El Padrino, con El Último Tango en París, con Apocalypse Now. Claro, es que son papeles tan potentes y tan fuertes que es tremendo. Y lo que dices, es verdad que él dirigió una película. ¿Cuál era? ¿Sabías? El rostro impenetrable. Y era una película que tiene mucha historia, porque era una película que estaba destinada a ser el western de Kubrick. La iba a dirigir Stanley Kubrick, hubiera sido su western, que hizo todos los géneros, desde el espacio hasta Atraco Perfecto, y este no lo hizo. Y él estaba ya como actor, Marlon Brando, y producía, ya siendo la estrella de la película, estaba como productor, y decidió coger en la película. Y bueno, digamos que es una película maldita, es un buen western, más drama que western, más parecido, digamos, a Johnny Guitar que a las películas de John Ford. Pero la verdad es que es muy interesante. ¿Es en color o blanco y negro? Es en color, él es muy importante. Carl Malden hace de su primero son es que compañeros. Yo ahora no sé si la vi o no la vi. Seguramente la has visto. Es en México, en la frontera con México. Le traiciona a Carl Malden y luego él le va a buscar y él es el sheriff de un pueblo. La verdad que la peli está mucho mejor de lo que la historia ha ido colocando, ¿no? Fue un fracaso en taquilla tremendo, pero ha quedado como una peli un poco de culto, ¿no? El rostro impenetrable. Y así tan antes de pasada, Último Tango en París, ¿verdad? Pues mira, con su banda sonora cerramos hoy esta ventana del cine. Carlos Marañón, un abrazo muy grande, amigo. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.